Yo sé que ustedes están yo sé que todos nosotros nos impactamos porque la palabra realmente cuando nos enseña algo nuevo o novedoso, nos impacta, ¿cierto? Les voy a preguntar. Hay una enseñanza, hemos venido con una secuencia acerca de Génesis, ¿cierto? Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hemos hablado que esa secuencia nos lleva a saber y entender qué es lo que quiere Dios. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos direccione, que sea el que nos hable, que sea el que nos haga transparentes, que no haya palabra de humanos en nosotros, ni de demonios, sino palabra que venga del Señor, que abra nuestro espíritu, nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros reciba y que toda palabra nos permita entender. Amén. Voy a preguntarle a Verónica, ¿tú eres cristiana? Sí, tú ya eres cristiana. Sí, señor. Ah, bueno, amén. Es que quiero saber, para no ir como a cambiar un poco el tema, ¿listo? Como para entrar en el tema. Ahora, quiero decirles que esta noche, por medio del Espíritu Santo, no vamos a seguir la secuencia, ¿sí? Hoy vamos a dar otra enseñanza y la secuencia la seguimos, si Dios quiere, el domingo, ¿listo? Entonces, pero por motivos de los que están hasta ahora por primera vez, para que ustedes sepan de qué doctrina venimos, qué es lo que enseñamos, ¿sí? Porque es peligroso aprender cualquier doctrina que nos pueda desviar. Entonces, cuando les presenté a mis hermanos, a Martica Gutiérrez, a mi hermana Luisa y a Francisco, ellos ya han escuchado esta enseñanza, sino que la vamos a volver a dar, ¿sí? Porque yo he sido direccionado por el Espíritu Santo y Él me ha pedido que lo dé hoy. Ustedes recuerden eso. Nada lo hacemos sin direccionamiento, ¿amén? No podemos, todo lo tenemos que obedecer, todo lo hacemos por obediencia. Entonces, amén. Aunque algunos de ellos ya la han escuchado varias veces, ¿sí? Erwin, bendiciones. ¿Qué va, mi hermano? Bendiciones, ¿cómo están? Mano, yo pensé que ya estaban en el reino. No, es que acabé de llegar, estaba por ahí comprando unas cosas y pues Mayra está un poco maluca, está indispuesta. Entonces, sí. Yo sí me voy a conectar. Bueno, mira, recuerda que nosotros oramos, ¿no? Cuando te esté pasando algo así, entre todos los que estamos aquí en el grupo vamos a orar por ella, ¿viste? Nos vamos a poner de acuerdo. Listo, gracias. Entonces simplemente nos comparten, nos dicen, mira, mi esposa está así, queremos y vamos a estar todos unidos, amén. Ok, gracias. Recuerden que somos una familia en Cristo Jesús, independientemente de la iglesia donde cada uno asista. Somos todos una familia. Y entre todos nos podemos ayudar, ¿cierto? Ok, dale, muchas gracias. Amén, para servirte, hermano. Entonces, habíamos hablado de la descendencia y habíamos dicho que buscásemos en la palabra la genealogía de Jesús. De los que estuvieron en la clase, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Nadie? Pero ya lo leímos en la clase pasada. ¿Pero hicieron la tarea? La leímos. La leímos. Entonces, vamos un momento a Lucas 1. ¿Quién quiere leer? Del 1 al 3. Para los que ya escucharon esta enseñanza, solamente les voy a pedir que oren para que mis hermanos también la aprendan, ¿listo? Porque vamos a hacer algunas preguntas. ¿Quién quiere leer Lucas 1, del 1 al 3? Por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, ¿quién está hablando allí?
Lucas. Lucas, ¿cierto? Pero él está diciendo algo tremendo. Dice, habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas. Lucas era buscando, ¿sí? Lucas, ¿qué estaba buscando? ¿Qué creen ustedes que estaba buscando Lucas? Testimonios de la vida de Jesús para poderlos dejar consignados. Amén. Entonces, por eso dice que quería poner todo en orden, ¿cierto? Básicamente, esa es nuestra, ¿cómo es que se dice? Esa es nuestra tarea también, porque desafortunadamente, si nosotros no vemos cómo pasaron todas las cosas, podríamos estar, ¿qué? ¿Cierto? Podríamos estar enseñando mal o creyendo algo, ¿cierto? Entonces, le damos del 5 en adelante hasta el 8. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Sí, entonces el 9 también para... Sí, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En la antigüedad, cuando el Señor se manifestó, ¿sí? Él lo hizo solamente con el pueblo de Israel. Él solamente llamó a Moisés y llamó a todos los israelitas para liberarlos. Los llevó por el desierto a un lugar llamado Canaán, ¿cierto? Mientras estuvieron por el desierto, Él les mandó a construir un tabernáculo. Y en el tabernáculo que les mandó a construir, se hacían los sacrificios que ofrecían los sacerdotes que Dios había escogido para que ellos hicieran eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos podían ofrecer marranos, ellos podían ofrecer cerdos en esos sacrificios. ¿Cierto que no? Entonces, lo primero que tenemos que entender esta noche es que ninguna ley ni ningún mandato se puede hacer por parte de nosotros, sino lo que venga de parte de Dios. ¿Cierto? El Señor le dio a los israelitas los mandatos y las leyes para que ellos hicieran conforme a lo que Dios había enviado. Entonces, ellos no podían sacrificar los animales que querían, sino los animales que Dios pedía, ¿cierto? Eran los becerros, era el macho cabrío, eran las ovejas, eran los corderos, ¿sí? No podían haber otros animales, ni camellos, ni burros, ni caballos, solamente lo que Dios pedía. Y adicionalmente, Dios era el que ordenaba de quién era el que podía realizar los sacrificios. En ese tabernáculo solamente podían servir los sacerdotes. Y los sacerdotes de la descendencia de Aarón o de la tribu de Leví, ¿sí? Si no venían de esa tribu, ellos no podían servir no podían estar en el tabernáculo o en el templo, como algunos también lo conocen. Entonces, si ustedes querían entrar al tabernáculo con un becerro para ofrecérselo a Dios, ¿a ustedes se los hubiera permitido Dios? ¿Cierto que no? Entonces, uno de los grandes problemas es que nosotros necesitamos conocer las leyes de Dios y los mandatos de Dios para no equivocarnos, ¿cierto? O sea, para ser buenos obedientes. ¿Ustedes sabían que hay muchas leyes hoy en el cristianismo que no están dadas por el Señor y que se han interpuesto? Sí. Sí. Entonces, si yo obedezco esas leyes que no están en la palabra, que no las ha mandado, ¿qué pasaría conmigo?
Estoy en desobediencia. Exactamente. Entonces, uno de los grandes errores de nosotros como cristianos es traer leyes que no están dadas por el Señor o mandatos y poner otras que ni siquiera Dios ha puesto. Por ejemplo, ustedes saben que los testigos de Jehová no pueden donar sangre porque ellos, según dicen, la palabra dice que la sangre no se podía beber y por eso ellos no permiten que se done sangre. Entonces, hay muchos que han muerto a causa de que ellos necesitan una transfusión de sangre, pero hay muchos que han muerto porque ellos no han permitido eso. ¿Qué creen que pasaría allí? Desobediencia, pecado. ¿Perdón? Desobediencia, un pecado. Exactamente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser direccionado, porque si no es direccionado, nosotros caemos en esa mentira, ¿cierto? Entonces, había un hombre llamado Zacarías. Zacarías era de la descendencia de Aarón, y como habían varios sacerdotes, ellos tenían que esperar el turno para ofrecer el sacrificio o el olor fragante o lo que debían hacer en ese tiempo, y eso se echaba a la suerte. O sea, ellos sacaban, digamos, no sé cómo lo harían en esa época, pero me imagino que lo harían a través del Urim y el Tumim, que era lo que Dios les permitía tener, para que ellos buscaran a través de eso la respuesta de Dios. El Urim y el Tumim era como una piedrita que llevaban los sacerdotes, y si caía el sí o caía no, era como tirar una moneda, me imagino yo. Si caía sí o caía no, ellos obedecían. Si decía sí, servían. Si decía no, no servían. Prácticamente así. Así que la suerte le cayó a Zacarías. Pero Zacarías no tenía hijos, ¿sí? Porque su esposa era estéril. Entonces Dios le habló a Zacarías. Cuando entró Zacarías al tabernáculo a ofrecer el sacrificio que le tocaba a él o el incienso que le tocaba a él, Dios le habló. ¿Sí? Lo vamos a leer ahí más adelante. Sigámoslo leyendo de ahí el 10 en adelante. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá adelante con él. Entonces, ¿qué sucede? Dios permitió que naciera un hijo, ¿cierto? Para cumplir un propósito. Entonces, ¿Dios puede destinar a alguien antes de nacer para cumplir un propósito? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿quién es el que decide eso? Dios. Dios, ¿cierto? Voy a hacerles una pregunta. ¿Los ha escogido Dios a ustedes para un propósito desde el vientre o solamente pasó hasta ahora cuando lo conocieron? Desde el inicio. Creo yo. Exactamente. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que hay muchas mamás que cuando van a tener hijos tienen problemas en el embarazo, tienen problemas durante el tiempo de que van a nacer y en fin, ¿cierto? Y hay muchas trabas y a veces nacen como un milagro y muchos doctores dicen, él o él va a ser alguien muy especial, ¿cierto? Entonces, todo eso Dios lo interviene. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo entonces Dios te está amando? Desde antes de nacer. Desde que estabas en el vientre ya Dios te estaba amando. Por eso la palabra dice que su amor es eterno. Entonces, el hecho que tú lo hayas conocido hasta ahora o hasta hace poco, no significa que hasta ahora Dios también te empezó a amar. Tremendo, ¿no?
Significa que Él te amaba desde antes, cuando ya estabas en el vientre, ya te estaba empezando a amar. ¿Cuán importante eres tú para Él? ¿O somos? Muy, muy importante. Mucho. ¿Cierto que a veces desconocemos eso, de cuán importantes somos para Él? Sí, señor. Sí, mucho. Exactamente. Entonces, desafortunadamente, como no vemos eso, por eso decimos muchas veces que cuando yo conocí a Jesús, Él me empezó a amar. Pero la palabra dice que Él nos amó desde antes, ¿cierto? Que Él primero nos amó, ¿cierto? Antes de que lo conociéramos, Él ya nos estaba amando. Y por eso la palabra dice que su amor es eterno. Cuando la palabra dice que su amor es eterno, es que no tiene fin. ¿Cuándo te va a dejar Él de amar? Nunca. Nunca, ¿cierto? Entonces, una pregunta. ¿Estamos pasando por una situación algunos difíciles o no? Señor. ¿Sí? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que esta situación difícil es porque Dios no te ama? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estará permitiendo esta situación? Para madurar. Amén. Entonces, las enseñanzas que nosotros damos a través de Cristo Jesús del Espíritu Santo es para que maduremos y tengamos identidad, ¿sí? Lo que necesitamos todos los cristianos es identidad. ¿Qué significa? Decir cristiano ya se volvió una moda, pero si tú en tu trabajo dices que tú no eres cristiano y en tu trabajo tú dices que tú eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿cómo sonaría? Sí, eso no suena religioso, Inconsistente y suena más absurdo. a real. ¿Cierto? Entonces, si ven, el cristianismo tiene que dejar de ser un club. Ahora tienen que empezar a ser hijos. Tenemos que empezar a vernos como hijos o hijas, ¿sí? Y así mismo leer la palabra. Entonces, cuando decimos que Génesis 1.1, ¿qué dice Génesis 1.1? Dios en el principio hizo cielos y ¿Cierto? Porque siempre vuelvo y recuerdo esto, porque necesitamos repasar hasta que lo creamos todos. Entonces, Verónica, Génesis 1.1 dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, Sí. si Él es tu padre, ¿cómo lo leerías como hija? Como hija, desde que antes de que él creara el mundo ya me amaba y ya me tenía en sus planes. Por eso, ¿y cómo lo leerías? ¿Cómo leerías el Génesis 1.1 ya como hija? Eh, no sé. O sea, tú leerías, en el principio mi padre creó los cielos y la tierra. ¿Sí? En el principio mi padre me creó. Pero En el principio, ok, sí, ok, perdona, sí. en el principio mi padre creó mi los cielos padre y la creó tierra. los cielos y la tierra, ok. Eso es lo que nos falta, ¿sí o no? Identidad. Ok, sí. Esa identidad es la que Dios transforma alrededor de nosotros para que nuestros problemas empiecen a ser resueltos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo quiero decirles esto, Dios no se tranza con dinero, Dios se tranza es con fe, ¿sí? Y con identidad. Eso es lo que mueve el corazón de Dios, ¿sí? El corazón de Dios no se mueve por 100 pesos, el corazón de Dios se mueve por identidad, por lo que tú y yo somos. Entonces, si tú y yo tenemos problemas y le pedimos a Dios, Dios nos da por lo que somos y por lo que Él es, ¿cierto? Por eso, si cambiamos nuestra manera de leer, si cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos nuestra manera de hablar, si alguien me dice, ¿usted es cristiano? Yo le digo, no, yo no soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Qué va a decir? Tan petulante. No, pues, el hijo de Dios, el hijo del creador del cielo y de la tierra. No, pues, Tan crecido ese Carlitos. ¿Sí entiendes, Vero?
Sí, hasta ahora lo entiendo. Amén, gloria a Dios. Eso es identidad. Eso es lo que predicamos, identidad. Entonces, si tú tienes un problema, si tú tienes una situación o una tristeza, ¿cómo le pedirías tú a Dios? Ya tú le dirías, Padre, te pido que me ayudes, ¿cierto? Total. Entonces, ¿cambiaría eso los oídos de Dios? Sí. Ah, bueno. Entonces, esta es la primera, ¿cómo es que se dice? El primer punto o la primera palabra sabia es, si quieres que Dios te escuche, pídele como una hija. Uy, qué poderoso. Pídele como un hijo. ¿Cómo lo ves, Erwin? Claro, la relación con Dios cambiaría, lo mismo que pues la de uno con un padre en la tierra, ¿no? Si uno empieza a ser como más cariñoso, como más relacionarse más, obviamente pues la relación va a cambiar, pero si uno no lo hace, pues se mantiene distante uno de la otra persona. Amén. En este caso de Dios. Así es. Entonces, estamos leyendo Lucas 1:18 y yo sé que todos conocen la historia, conocemos la historia. Carlos, Dime. un dato ahí, pues, porque hablaste del tema de identidad. Microsoft por medio de Bill Gates por medio de Microsoft, patentaron el ID 2020, ahorita el 6 de junio del 2020, que lo van a vender como que todos tenemos derecho a una identidad universal. Mira lo que ellos van a hacer. Es que tú tienes derecho a una identidad. Y es la forma en cómo van a vender ¿el qué? La patente que ellos hicieron ahorita de identificación mundial. Sí, así es. Por eso es que también, Arturo, el aborto dice, tiene el mismo lema. El aborto para las mujeres dicen es, tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Ese es el lema de ellos. Entonces, cambian la mente del hombre, ¿cierto? Tú tienes derecho a escoger. Tú tienes derecho a elegir por tu cuerpo. Tú tienes derecho porque tú eres mujer y tienes ese derecho. Esos son eslogan que han salido hace mucho tiempo que quieren cambiar. Ahora, si somos hijos de Dios, somos más difíciles de engañar, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ser. Entre más maduros seamos como hijos, más difícil vamos a ser de engañar, ¿cierto? Entonces, miremos, entonces, todos sabemos que Zacarías le creyó al ángel que su esposa iba a tener un hijo, o Zacarías no le creyó. Sí le creyó. Él sí. ¿Y cómo se quedó? Se quedó como Martica Gutiérrez, muda. Se quedó mudo, ¿verdad? Ustedes saben, hermanos, miren. Pero te entendimos, Martica, tranquilo. Segunda perla. Ustedes saben que muchas veces por no creer quedamos mudos. Para mí sería grave. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay cosas que no pasan en nosotros, no porque Dios no las quiera hacer, sino por la falta de fe. Ese es el otro problema. O sea, el problema de nosotros no es Dios, el problema de nosotros es nuestra falta de fe. Mejor dicho, el problema de nosotros nunca ha sido Dios. Entonces, como Zacarías no creyó, pues obviamente se quedó mudo, ¿cierto? Y resulta que después de que Zacarías se quedó mudo, vino la palabra a María, ¿cierto? Ahora le damos el 1:26 del mismo Lucas. 1:26 al 29.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces, el mismo tiempo, o más o menos en la misma época en que Dios le estaba hablando a Zacarías, también le fue a hablar a María, ¿cierto? Y obviamente aquí María se turbó. Ahora, ¿qué significa virgen? Que no ha conocido varón, como dice la palabra. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos Virgen María, ¿tú qué estarías diciendo? Que nunca llegó a conocer varón. Pero, o sea, ¿nunca conoció varón o sí conoció varón? No, si decimos que Virgen María es que no haya conocido, pero la misma escritura dice que sí tuvo hijos después de Jesús, o sea que sí conoció varón después de Jesús. Amén. Pero Entonces, en el nombre, hoy en el sería momento solo de María. tenerlo, no. Exacto. Entonces, si tú dices que María, que virgen significa mujer que no concibe, entonces también se interpreta mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ¿cierto? Sí, que no conoce varón. Entonces, si yo digo Virgen María, yo estaría diciendo mujer que no ha tenido relación sexual, María, es lo que estoy diciendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque necesitamos conocer, porque para Cristo Jesús es necesario conocer la naturaleza de María, ¿sí? María fue escogida primero porque era virgen, como Dios había decidido, y segundo porque venía de la descendencia de Adán y Eva, ¿sí? Por eso yo les hablé que se habían buscado la genealogía de la tarea que habíamos dejado de la genealogía desde Lucas, ¿sí? Entonces, ¿María fue escogida porque era santa o fue escogida porque venía de esa descendencia? Era el propósito de Dios. ¿Cierto? Porque era el propósito de Dios y porque venía de la descendencia de David, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es necesario entender esta palabra? Porque a veces le damos una identidad a María que Dios no quiere que le demos, ¿sí? Dios la escogió para a través de ella traer a su hijo, ¿cierto? Pero María también era pecadora, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, Carlos, dime. pero dice que aquí dice que José descendía de David, pero no dice que María descendía de David. Lo que pasa es que los dos venían de la misma descendencia. Sí, o sea, como primo lejano. Ahí dice. Sí, lo podemos buscar en la genealogía para que lo podamos entender mejor. Entonces, por eso cuando habla de la genealogía dice que también María, bueno, lo vamos a ver revelado, ¿listo? Veámoslo en la palabra para que lo entendamos y respondemos la pregunta que tiene Arturo, ¿listo? Entonces, María creyó. Lo que el ángel le dijo. Sí, creyó. Sí, María se creyó, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos esta parte de María y de José, ¿cierto? Suena importante. ¿Cuántas de ustedes han tenido un hijo del Espíritu Santo? Yo. La mujer que diga ahora que ha tenido un hijo del Espíritu Santo, ya sabemos que está mintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya supa de una. Sí, ¿qué sucede? María no podía contar eso, ¿cierto? No podía salir a contar eso de una vez, porque si salía a contar eso, ¿cómo quedaba? Pues Como mentirosa. como loca, mentirosa. Sí, como una loca. Entonces, obviamente María tenía que
que saber a quién contarle. Así mismo pasa con el cristianismo. Si hay cosas que a ti y a mí nos pasan con el Espíritu Santo, con los ángeles y todo eso, tenemos que saber a quién contarle, ¿cierto? No todo el mundo nos va a creer lo que nos pasa. Exacto. ¿Cierto? Entonces, veamos aquí un momento lo que estamos viendo de María cuando le habló el ángel. Ahora, ¿qué dice el 1:30 hasta el 33? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué responsabilidad le estaba dando Dios o el ángel a María? Le estaba dando una gran responsabilidad, ¿cierto? Muchísima, toda, sí. O sea, no le estaba dando cualquier hijo, le estaba diciendo, ese hijo mira todo lo que va a hacer, ¿cierto? O sea, que estaba dándole una responsabilidad grandísima. Por eso es que María, la palabra la lleva en esa bendición, porque le dice, bendita tú entre todas las mujeres por la gran responsabilidad, porque ni más ni menos ella iba a llevar en su vientre al creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el 1:36? Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué el ángel quería que María supiera eso? Para que ella sintiera el respaldo y su fe se fortaleciera en el asunto. Exactamente. Por ahí es una parte, pero ahora la vamos a ver también mejor aquí. Vamos a leer el 1:39. ¿Qué dice? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Cuando la palabra dice que fue deprisa, ¿por qué María se fue deprisa? ¿Por qué creen que salió corriendo? Para confirmar. O sea, aquí salió corriendo para donde Elizabeth. ¿Por qué creen que salió corriendo donde Elizabeth? Compartir y a ver, pues también a verificar. O sea, y a contarle lo que le había pasado. Porque el ángel le También. dijo... Dime, ¿quién Que quiere ella hablar? está embarazada. O sea, Yo también para como como afianzar la palabra que le había dado y contarle pues la experiencia a Elizabeth y ya que era testimonio también de lo que le estaba pasando a ella. amén. Entonces, la noticia verdadera de todo lo que han dicho adicionalmente, gloria a Dios, también es porque era la única que le iba a entender. Era la única a la que ella le podía decir, que en embarazo, ¿cierto? Porque también ellos le habían anunciado a Elizabeth lo que iba a pasar con María, ¿cierto? De lo que iba a ser Juan. Entonces, por eso la palabra dice que se fue a prisa, porque la única que le iba a escuchar era Elizabeth. Entonces, ella se fue a prisa para contarle que... Está Que también iba embarazada. a tener un bebé y que estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, si a ustedes alguna llega y le dice lo mismo, ¿ustedes qué harían? ¿Lo creerían? No, también salgo corriendo. Ah, sí, claro. Entonces, recuerden esto, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Dios es el que confirma la palabra, Dios es el que afirma una profecía y Dios es el que nos respalda en la palabra. Por eso es que no hay problema que palabra que tú recibas, tú la pidas en confirmación, no tiene problema. ¿Sí? Es más, es bueno que lo hagas, porque por eso es que nosotros como profetas podemos dar una palabra de parte del Señor, pero tu deber es preguntarle a Dios si esa palabra vino de Él o no, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea afirmado y tú puedas prepararte, digámoslo así. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos eso, desafortunadamente, no tenemos la tarea de pedir confirmación, sino que a veces aceptamos, ¿cierto? Y Dios quiere que lo confirmemos.
Entonces, ¿qué hace María? María se va corriendo donde Elizabeth, ¿cierto? Para contarle todo lo que le había pasado, lo que había recibido del ángel. Ahora, si ahora que leemos aquí, ahora que lo vamos a leer el 1:41, ¿le alcanzó María a contar a Elizabeth lo que estaba viviendo o qué pasó ahí en el 1:41? ¿Quién lo quiere leer? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y sigue por favor el 42. Y exclamó gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿le alcanzó María a contar o el Espíritu Santo le contó primero? El Espíritu Santo le contó primero. Amén. ¿Sí ves? Esa es la confirmación, es lo que tú puedes pedir. ¿Sí? El Espíritu Santo te puede confirmar la palabra que viene de un profeta o un pastor. Amén. Tú lo puedes hacer. Entonces, ni siquiera alcanzó María a hablar cuando ya Elizabeth le estaba diciendo, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Porque las dos empezaron a entrar en esa unidad, ¿cierto? O sea, las dos prácticamente estaban recibiendo un milagro. Una que recibió un milagro porque estaba vieja y la otra, ¿cierto? Ahora sigamos en el mismo. Ahora el 1:56. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Si tú analizas, Estefanía, lo que está leyendo, ¿María le fue a contar primero eso a José o primero fue donde Elizabeth? Se quedó primero donde Elizabeth. ¿Y cuánto duró allí? 3 meses. Entonces, si tú analizas, ¿qué tenía que ella prepararse para contarle a José? No podía contarle de una. ¿Por qué no le pudo contar de una? Pues tal vez porque ella pensaría que José la iba a rechazar. Iba a ser de pronto difícil que aceptara esto. Yo creo que también ella llegó a orar y a pedirle a Dios que le ayudara. Exactamente. Ahora, cuando ella le fue a contar a José, para información de todos, ella le dijo, José, estoy en embarazo, ¿cierto? ¿José la aceptó o la rechazó? La rechazó. Pero hizo las dos cosas, la aceptó y la rechazó. Ajá. ¿Cierto? Prácticamente le dijo esto, bueno, María, yo me quedo contigo hasta que nazca el bebé, para que la gente no te vitupere ni te maten a piedra, porque en la antigüedad ese era el castigo, ¿cierto? Entonces José dijo, yo me quedo callado, cuando ya nazca el bebé, yo me voy, ¿cierto? Me escapo, o sea, tú respondes por tu hijo y yo me voy. Prácticamente le dijo eso, ¿cierto? Pero ¿qué dijo el Señor? El Espíritu Santo, también el ángel, dice la palabra que se manifestó a José. ¿Y qué le dijo a José? ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, pilas con María, no me la trate así, porque el hijo que ella lleva también es hijo de Dios. Y él le dijo lo mismo que le dijo a María, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Sí lo hemos visto. No lo estamos buscando como por tiempo, pero lo hemos visto, ¿cierto? ¿El ángel redarguyó a José, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué crees que pasó después? ¿Cómo crees que regresó otra vez José a verse con María después de que el ángel lo redarguyó? Arrepentido y apenado. ¿Cierto? Como quien dice, María, ¿me perdonas? Bueno, ahí también hay que entender que José lo entendió como cuando ahorita preguntaste que si había alguien aquí embarazada con el Espíritu Santo.
Amén. Porque pues que vengan y le digan a uno que está embarazada del Espíritu Santo no es tan fácil de digerir. Así es. Lo que pasa, y tienes toda la razón, Arturo, por eso yo les digo que todo tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. El Señor tocó el corazón de José, ¿cierto? Entonces, les quiero decir esto. Dios puede redarguir el corazón de sus esposos. Dios lo puede hacer. Dios puede tratar ese corazón y cambiarlo, así como lo hizo con José, porque para Dios no hay nada imposible, ¿sí? El Señor redarguyó mi corazón para con mi esposa. Si Él no lo hace, yo sigo en lo mismo, en lo que yo estaba. Entonces, esta otra perla es esa. No se pueden perder las esperanzas, no se pueden perder las afirmaciones de Dios para nosotros, porque Dios tiene un tiempo para todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el favor de María? Que María le creyó a Dios, ¿sí? Y recibió ese favor para que José estuviese con ella, ¿cierto? Entonces redarguyó también el corazón de José. Hasta ahí está perfecto, ¿cierto? Entonces, le dijo a José también que el hijo que nacía de María también era tremendo, ¿cierto? O sea, le afirmó también que no era cualquiera, que era el Salvador, que era el que iba a venir a sacar a su pueblo de la... ¿Sí? Y adicionalmente estaba cumpliendo la promesa que decía la palabra, ¿cierto? Entonces, le damos un momentico Isaías 7, 10 y 11. ¿10 y 11? Sí. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿cierto? O a Jesús, porque en el nombre de Jesús dice la palabra que pidamos, ¿tú puedes pedir una señal, sí o no? Sí. ¿Cierto? Nosotros podemos pedir señal para todo porque Dios quiere que seamos instruidos por Él para poder ser direccionados. ¿Quiere Dios que nos caigamos? No, ¿cierto que no? ¿Quiere Dios que tropecemos? Tampoco. Entonces, la otra parte de la enseñanza es que en la identidad tuya como hijo o como hijo, Dios no quiere que tropieces como ningún padre quiere que sus hijos tropiece. Por eso, así como nosotros éramos direccionados por nuestros padres, por la mamá o por el papá en una época, así Dios lo quiere hacer con nosotros. Siempre lo quiere hacer, pero nos pide, pero necesitamos creer, primero necesitamos creer que Él lo quiere hacer. ¿Sí? Eso se tiene que romper, que no, que tal vez Dios no me responda, tal vez Dios no quiere, o tal vez si yo le pido señal, lo esté tentando. No, Dios no se va a poner bravo porque tú le pidas señal, porque tú se la vas a pedir como hija, como hijo. Es una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, Dios lo puede hacer. Ahora sigamos leyendo en ese mismo Isaías. El 14. El 14. ¿Sí? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces, la palabra, desde antes, la profecía estaba anunciando que una virgen era la que iba a tener el hijo. Entonces, lo que dice Arturo, Dios le tuvo que haber revelado a José que esa promesa se estaba cumpliendo en María, ¿cierto? Para que eso trajera paz sobre él. Es lo mismo que Dios hace en nosotros. Podemos pedirle al Señor que nos dé paz lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar. O volvamos otra vez, vamos a mirar. Ustedes ya saben lo que pasó con José, ¿cierto?
pero cualquier cosa está en Mateo 1:19, donde José se entera. ¿Sí? Ahora vamos en el evangelio que estamos leyendo a Mateo. Carlitos, Dime. ahí para una pregunta que siempre a veces nos quieren corchar, que dicen, porque dice, y llamará su nombre Emanuel. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no se llamó Jesús Emanuel? Porque Emanuel no era un nombre, sino era una frase que significa Dios con nosotros. Esa es la Sí, respuesta. señor, así es. Amén. Es un apelativo. Es un apelativo. ¿Sí? Un apelativo significa que muchas personas en la antigüedad tenían nombres, pero el nombre tenía una identidad. Por ejemplo, Elías, la palabra él significa Dios, ¿cierto? Y por eso Manuel significa Dios con nosotros. Por eso en la antigüedad muchos hombres se llamaban Daniel, Manuel, Elías, Eliseo, Samuel, ¿cierto? Tenían ese indicativo de él, que significa Dios. Fiel. ¿Perdón? Sí. Sí, Nada todo más. lo que esté en la antigüedad con él. ¿Sí? Ahora, ahora miremos Lucas. Lucas 2:1. Del 1 al 4. Lucas, ¿qué, perdón? Lucas 2, del 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto el César, que todo el que fuese empadronado, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ¿Sí ser ven? empadronado. Amén. Perdón que te interrumpa. Cuando yo les digo, no se sientan mal si los interrumpo, ¿listo? Solamente es como para detener la enseñanza, amén. No quiero ser grosero en esa parte. No, Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel entró en algo que se llama dispensión, o sea, fueron todos dispersos, ¿cierto? Y algunos fueron llevados a otras tierras como Nabucodonosor y todo eso, como a Babilonia, y todo eso sucedió en época donde el Señor había permitido que se levantara el templo de Salomón, o el templo que construyó Salomón. El templo fue destruido, y cuando el templo fue destruido, otra vez el pueblo fue exiliado, y en ese exilio el pueblo regresó, pero bajo el dominio de Roma. El que gobernaba Israel era Roma. Entonces, los romanos le permitieron a Israel tener la religión, digámoslo así, la religión judía, y les permitieron los sacerdotes y los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote les permitió todo eso a Israel para que ellos pudiesen ejercer todavía eso, ¿no? Pero sin embargo, algunos judíos viven en otros pueblos. Cuando Augusto César era el gobernador de Roma, él mandó a hacer un censo o empadronamiento. Empadronamiento era que tenían que irse todos a la ciudad la ciudad natal donde habían nacido, ¿cierto? Donde ellos nacían, ellos tenían que venir allá y allá se hacía el censo. Por decir algo, si nosotros nacimos en Cali, teníamos que ir de Bogotá a Cali para que hicieran el censo allá de donde habíamos nacido. Por eso la genealogía viene, por eso yo les hablaba, la genealogía de José y de María, ellos fueron de donde nacieron. Ellos nacieron en Belén y por eso la palabra dice que y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. ¿Sí ven? Eso habla de la descendencia. O sea que, ¿por qué fue escogido José y María? Porque venían de esa descendencia. ¿Sí lo entiende mejor?
Entonces, por eso ve que fueron escogidos. Entonces, ellos se fueron a Belén. Ahora, cuando ellos llegaron a Belén, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta. Esta enseñanza es muy fuerte porque resulta que hay una gran equivocación con nosotros con respecto a lo que llamamos Navidad, ¿sí? Y hay un gran error en celebrando sí, y debido a eso es que nosotros podemos estar en rebeldía sin darnos cuenta. Y muchas cosas hay mucho obstáculo por causa de la rebeldía. Entonces, ¿a dónde llegó José y María? ¿Al lugar donde ellos habían nacido o a un lugar desconocido? Al lugar donde habían nacido. ¿Cierto? Porque la palabra dice que eran de allá, o sea que tenían familia, ¿cierto? Entonces, segundo, fue a un lugar donde fue a hacer el censo, ¿cierto? Segundo, ellos llegaron, ¿cuántos meses tenía María de embarazo cuando llegaron a Belén? Pues exactamente la palabra no dice, pero dice que el embarazo estaba avanzado. 9. Sí, pero una pregunta, ustedes mujeres que han estado en embarazo, ¿se les es difícil llegar en un burro, en un asno, en los últimos días del embarazo o ya para tener un bebé? Sí, claro. Muy difícil. ¿Cierto? Entonces, vamos a leerlo aquí. El 2.6, Lucas 2.6. ¿Quién quiere leerlo? Dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvieron en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora una pregunta, ¿quién tiene otra versión de esa parte? ¿Cuál versión está leyendo, Stephanie? Esta es la nueva traducción viviente. Sí, bueno, recuerda que hay unas versiones más antiguas que tienen lo que pasa es que cambia mucho el significado, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces yo te recomiendo muchas de esas antiguas porque es que hay unas recientes que cambian el significado. ¿Quién tiene otra versión de esa? Yo tengo la Reina Valera. ¿Qué dice la suya? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, si te das cuenta cómo cambia la versión de una y la otra, aquí dice que cuando estaba allí se cumplieron los días de su embarazo, ¿cierto? O sea que llevaba varios tiempos allá. O sea, no llegó exactamente en el tiempo que iba a tener el hijo, sino que ya estaba allá, ¿cierto? Sí, cambia hartísimo la versión. Si ves cómo cambia de harto, ese es el problema de la traducción que nos cambia completamente el entendimiento y por eso es que creemos que María llegó exactamente en el tiempo que iba a tener el bebé, ¿cierto? Pero no podía ser, o sea que ya estaba allá. Ahora, segundo, ¿dice la palabra que María y José estuvieron tocando para que los dejaran entrar o ya estaban en un lugar? Ya estaban. Entonces, ¿de dónde sacamos esa idea que ellos tocaron para que les abrieran y entraran porque ella iba a tener el bebé? Las películas. ¿Hay un error o no en esa parte? Sí. ¿Cierto? Ahora, cuando tú dices el 2.7, ¿qué dice el 2.7? Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para ellos en el mesón. Te voy a preguntar una cosa, Maribel, tú que leíste esa parte. ¿Quién fue el que se acostó en el pesebre? ¿Jesús o los tres? Esa es una buena pregunta. Jesús.
No, los tres, porque no había lugar pues, estaban los tres. Bueno, tú crees que están los tres, pero ahí dice que le envolvió en pañales Que y le le acostó acostó. a él, Ahí dice a, que Jes- acostó a solo a Dios- a uno. Jesús. Sí, solo a Dios en pañal. Ujú. Entonces, ¿de dónde sacamos que los tres fueron acostados en un pesebre? Interpretaciones. Porque es un bebé. Y no puede estar solo. ¿Cómo? Y no podía estar ahí solo. Está recién nacido. Sí, pero ahora, el problema es, ¿qué es un pesebre para ustedes? Pesebre viene de pesebrera, donde se alojan, digamos, caballos o ganado. ¿Quién más tiene otra idea de esa parte de pesebre? Bueno, lo que yo interpreto por la época y por lo que se usaba en ese momento es que pesebre es como decir hoy en día la cuna, el Moisés, el sitio especial para el bebé. Amén. ¿Quién tiene otra idea? De los que ya no conocen, no vamos a interferir los que conocen. ¿Qué dices tú, Ligia? ¿Qué entiendes tú por pesebre? O sea, pues la verdad pienso como Vero. Siempre he sabido que es el lugar donde se descansa el ganado, pero pues también por películas siempre pensaba como en pobreza, como lo que le tocó. Sí. Una pregunta, ¿en cuál parte de la palabra, en cuál Biblia dice que en el pesebre estaba un burro y un toro, una vaca, pues, no sé, y entonces estaban, y ahí nació Jesús? ¿Dónde dice en qué parte de la Biblia o en qué versículo? No, no dice. En ninguna parte, ¿sí o no? Ahora, En ¿cómo la ves caja del pesebre. Sí, exactamente. ¿Qué nos muestran en un pesebre? Nos muestran en un pesebre una vaca, ¿cierto? ¿Es una vaca o es un toro? Una vaca, ¿cierto? Sí, Sí. un toro. Ahora, imagínate tú esta imagen. Tú ves una vaca y al lado un burro o un toro, ¿cierto? Es un burro. Un burro. Sí. Tú ves una vaca y un burro. Después ves a María y a José. Y después ves a Jesús. ¿Quién estaría por encima de Jesús? Con esa figura. Los animales. Los animales, la vaca. ¿Dónde adoran la vaca? Ay, no. En la India. Entonces, ¿de dónde salió esa imagen? Eso es paganismo, ¿no? Claro. ¿Cierto? Eso es paganismo. ¿Cómo lo ven? Entonces, ¿saben qué es? Una cosa, lo que dijo Verónica, una cosa es pesebre, otra cosa es pesebrera, ¿sí? Pesebrera es el lugar donde se guardan los animales. Pueden ser vacas, pueden ser ovejas, ¿cierto? Animales que se guardan, porque no todos los animales se guardan, ¿cierto? Y otra cosa es pesebre. ¿Saben ustedes qué es pesebre? Pesebre es la caja, lo que dijo Estefanía, es la caja donde se le daba alimento a los animales. Eso es un pesebre. Entonces, ¿qué hizo José? José tomó la caja y allí envolvió a Jesús en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando la palabra dice que no había lugar, era que como había un censo en Belén, estaba lleno, pero ya ellos estaban en un mesón, ¿sí? No había era lugar para acostar a Jesús y por eso lo tuvieron que acostar en ese pesebre. Miremos, veo que está muy calladito. Miremos Lucas, ¿sí? El mismo Lucas 2:11. Lucas 2:12. Lucas 2:12. ¿Quién lo quiere leer? Dice, y esto
Sigue, continúa. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quién era el que estaba acostado en el pesebre? ¿Sí ves? Ahí no dice que ni José ni María, ahí dice que Jesús. Ujú. ¿Sí ves? ¿Cómo lo ves, Erwin? ¿Sí lo entiendes? Porque eso es lo que dice ahí en la Biblia. Sí, sí, claro, la verdad es muy, muy claro. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Nada de lo que pasó con Jesús fue casualidad, ¿cierto? Todo pasó porque Dios tiene un propósito. ¿Se acuerdan que les dije que el pesebre significa la caja donde se alimentaban los animales? ¿Cierto? O sea, ahí se colocaba el alimento. ¿Por qué fue puesto Jesús en ese pesebre? ¿Qué significa? El alimento. Él es el alimento, ¿sí entiendes? O sea, que no fue casualidad que se pusiera en ese pesebre. Significa que Él es el pan de vida, que Él es el alimento. ¿Cómo lo ves, Lija? Lindo. Tan pronto como le hiciste pensar en eso, pan de vida él. ¿Sí ves? ¿Cómo lo ves, Maribel? Maravilloso, definitivamente sí. Es el alimento que necesitamos todos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y Estefanía, cómo lo ves? Hermoso. Inmediatamente también pensé que era como el regalo, ¿no? El regalo que nos estaban dando. Y hermoso porque cambia el concepto totalmente de lo que yo tenía. Personalmente sí, a mí me cambia. Amén. ¿Y tú, Arturo, cómo ves esta parte? No lo había visto nunca así. No lo había entendido de esa forma. Está interesante. Gloria a Dios. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cuando empezamos la enseñanza, yo les decía que hay mandamientos que no son mandamientos y que pueden ser rebeldía contra Dios, ¿cierto? Tal vez hay cosas que estemos haciendo y que resultan siendo rebeldías contra Dios y por eso hay muchas cosas que no funcionan en nuestras vidas por causa de eso. Entonces, ¿quién nos engañó con esto? ¿Hollywood o no? ¿Quién nos engañó con esto? O sea, fuimos engañados porque creímos algo que nunca fue, ¿sí? Creímos algo y lo hicimos, que fue lo peor, y lo celebramos, que fue lo peor. Pero todo tiene un significado. Y cuando entendemos el significado, cambia nuestro pensamiento para que podamos pedir y recibir. ¿Sí entienden? ¿Cómo lo ves, Verónica? Tremendamente poderoso, hasta ahora lo entiendo, muy bonito y fuertísimo. Fuertísimo porque me raya la cabeza por completo. Amén, gloria a Jesús, gloria a Dios. Imagínate nosotros cuando lo escuchamos también. O sea, cambia nuestro pensamiento, cambia la idea errónea que teníamos, ¿cierto? Total. Sí. Ahora le damos el 2.8, el mismo Lucas 2.8. Carlos, Dime. en Isaías 1, 1:3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo y no entiende. Y lo dicen que, bueno, aquí encontré que lo referencian a ese pesebre, que está dentro de las profecías de Isaías. Sí, pero ya entendimos que eso no era pesebre, ya entendimos que el que durmió en el pesebre fue Jesús y que ahí no habían animales, ¿cierto? Y por eso el significado tan grande del pesebre donde se acostó Jesús, que él es el pan de vida. Entonces, hagan de cuenta que pone ahí José a Jesús, ¿cierto? Y representa el pan de vida, es tremendo, o el alimento, ¿no? Entonces cambia todo lo que veíamos. Por eso es que vemos que no nació en un establo, es que no nació en un establo.
Por eso la palabra dice que el que estaba acostado en ese pesebre era Jesús. ¿Sí? Lo vamos a seguir viendo mejor. ¿Listo? Leamos Lucas 2:8. Había El pastores 8. en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y su gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de grato gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el Señor, los ángeles se le presentaron a los pastores, ¿cierto? Que esa noche estaban haciendo una vigilia. O sea que ahí vemos que Jesús nació en la noche, ¿cierto? Bueno, no estaba la vigilia, pues. Y resulta que los pastores fueron avisados por los ángeles de que en Belén había nacido un Salvador, ¿no? Ahora, si a ustedes les dicen nació un Salvador, ¿ustedes qué dirían? Sin conocimiento, obviamente. Ustedes dirían está loco, ¿cierto? ¿Cierto? Pero los pastores lo entendieron. ¿Por qué? Lo estaban esperando, tenían el conocimiento de Dios. Amén, porque ellos también eran judíos y habían recibido la profecía de que iba a venir un Mesías. ¿Se acuerda que leímos Isaías donde decía que la Virgen concebirá un niño? Entonces todos tenían ese conocimiento de que iban a ser un niño, que era el Salvador, ¿cierto? Ahora, ¿quién quiere leer el que sigue? El 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Para quién iba a ser esa señal? Para su pueblo. No, ¿para quién era la señal que le estaba avisando? ¿Cuál era? O sea, él estaba diciendo, Los ángeles pastores. estaban diciendo Pastores. para los pastores. Entonces, los pastores estaban en una vigilia, en una montaña, me imagino yo, tenían que descender a Belén, ¿cierto? Y buscar un niño. El niño que nacía tenía que estar en un pesebre. Esta era la señal, ¿cierto? Entonces, ¿a quién iban a encontrar acostado en el pesebre? ¿A María y a José o solo a Jesús? Al Salvador de Cristo. ¿Sí ves? Jesús. Porque él es el Salvador, no iba a estar, y nunca le dijeron, iban a encontrar un burro o un toro al lado de Jesús. No, la señal era que el niño iba a estar en un pesebre. ¿Sí ven? Tremendo, ¿cierto? Y ahora sigamos leyéndolo ahí. El 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y el 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí ves? ¿Quién estaba acostado en el pesebre? El niño. ¿Sí ves? Tremendo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí ves que lo nombra en todo lado para que no lo perdamos? Ahora, les hago una pregunta. Belén estaba llena ese día, ¿cierto? Porque había un censo, o en ese tiempo. ¿Era fácil encontrar un niño en Belén recién nacido? No. Entonces, ¿quién llevó a los pastores a ese lugar? Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y la señal cuál iba a ser? Las estrellas, el camino, No porque no porque en el ellos no iban, pesebre. no porque ellos no iban por la estrella. Acostado en el pesebre. La estrella fue para los sabios, no para los pastores. Ay, me corrí de... Sí, señor. ¿Cierto?
Entonces, la señal para los pastores, ¿cuál iba a ser? Únicamente el pesebre, el niño en el pesebre. Un niño en un pesebre. Entonces, cuando ellos encontraran el niño en el pesebre, ¿se iban a alegrar? Sí, ¿por qué? Porque ya les habían anunciado que quien iban a encontrar era Cristo el Salvador. Amén, era el Salvador, ¿cierto? Entonces, miremos qué pasó ahí cuando lo encontraron. Ahora miremoslo desde el 17 en adelante, 17 y 18. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cuando tú lees el 2:18, vuélvelo a leer, porfis. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cuando dice la palabra, todos los que lo oyeron, ¿qué significa? ¿Que había más personas allí? Claro. Ah, ¿sí ven? Por eso la palabra dice que el mesón estaba lleno. O sea que María no tuvo a Jesús sola, había gente ayudándole. Como creemos. ¿Cierto que creemos eso? Hemos creído que humildad. Entonces, que María y José llegaron a buscar una casa porque no tenían dinero. ¿Sí? Llegamos a decir que no tenían ni dónde acostarlo y adicional, o sea, que Jesús nació totalmente pobre. Y adicionalmente que llegó preciso para cuando le estaba cogiendo la noche y le cogió la noche porque ya el bebé iba a nacer y como no tenía otro lugar, lo acostó ahí en el pasto y había atrás una vaca, un toro, un burro. Sí, no tiene sentido. ¿Cierto que no? Cambia mucho lo que Dios nos quiere expresar. Ahí por eso dice, y todos los que escucharon se maravillaron, ¿sí ven? Estaba hablando de una gran cantidad, o de varios. Ahora, ¿llegaron los pastores con los sabios ese día? Entonces, ¿por qué ponemos a los pastores ese día que también llegaron allí, si no llegaron ese día? Los sabios, perdón. Una pregunta, ¿llegaron los sabios ese día o ustedes qué creen? No. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo llegaron los sabios? Días después, pero no encuentro dónde escribiste. ¿Cierto? Tuvieron que haber llegado después. Sí. Vamos a Mateo 2. ¿Quién quiere leer el 2:1? Dice, después de nacer Jesús en Belén, de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella. Ok. Amén. Entonces, si lo que tú leíste, Edwin, dice, cuando tú leíste el Mateo, dice, vinieron de oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, cuando dice que ha nacido, ya había nacido, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevaban entonces allí? De nacimiento de Jesús. ¿Cierto? Vamos a aprender. Una pregunta. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos sabios llegaron? ¿Dice que llegaron 3 o no dicen cuántos llegaron? ¿Dicen los nombres? ¿Dicen que llegó Gaspar, Baltasar y Melchor? Tampoco dicen los nombres. No. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salieron esos nombres? No dice cuántos son ni dice sus nombres. ¿Cierto? ¿Y llegaron en camello? ¿De qué país específicamente? ¿Y llegaron en camello? No se sabe. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que son 3? Y uno en negrito y en camello. Sí, no dice. De Hollywood. ¿Sí ves? Es un error, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde sacamos que son magos? ¿De dónde decimos que son magos?
Porque un mago hace magia, o sea, tuvo que haber sido Lorquia y tuvo que haber sido el mago de Oz, tal vez, no sé. O sea, un mago que tiene que ver, ¿qué hace un mago adorando al Rey de Reyes? Si no tiene nada que ver. ¿Qué creen ustedes? Carlitos, pero es que en todas las Biblias siempre encuentra uno esa versión. No, en la mía, por ejemplo, dice sabios. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Eran sabios o eran magos? Pues yo creo que eran sabios porque como tú dices, o sea, ¿qué hacen magos adorando al Señor? Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sabios y magos? Los magos, en la antigüedad, obviamente, todo lo que tiene que ver con mago tiene que ver con magia, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, la palabra real es sabio, porque si, ¿quién va a adorar? ¿Cierto? Ellos dijeron, venimos a adorar al Rey de Reyes. Un mago jamás va a adorar a alguien que no conoce, ¿cierto? Entonces, estos sabios que vinieron del Oriente, mucha gente dice que vinieron de Arabia o de Puerto Rico o de Colombia o de por allá de Panamá, ¿cierto? Pero no es lo que dice. Decir del Oriente significa del Oriente de Israel, ¿cierto? Eran hombres que sabían el cumplimiento de la profecía, ¿sí o no? Entonces, ellos vinieron a adorar del que decía la profecía. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, unos dicen que eran astrólogos, ¿cierto? ¿Qué es un astrólogo? Un estudioso de las estrellas. Estudiar las estrellas. Entonces, ¿eran astrólogos? No. Porque los guió una estrella. Entonces, si son guiados por una estrella, ¿eran astrólogos? No. No, porque un astrólogo lo que hace es, ¿qué hace? Estudiar. Perdón, un astrólogo es el que adivina a través de las estrellas. De ahí salen los signos del zodiaco, ¿sí? Y un astrónomo es el que estudia las estrellas, ¿sí? El astrólogo es el que dice Géminis, si tú eres del signo Géminis, Capricornio, esto es un astrólogo, o sea, es un brujo, ¿sí? Entonces, ¿era un brujo? No. El astrólogo es el que está en el ocultismo, ¿cierto? No porque el diablo no iba a ir a adorar, ¿cierto? Era un astrónomo, tampoco porque los astrónomos estudian las estrellas y el universo. Ellos no iban a decir, uy, vimos una estrella, es el Rey de Reyes, vamos a adorarlo, ¿cierto? ¿Quién iba a decir eso? Solamente alguien que sabía la profecía, ¿cierto? Ahora, si ustedes ven una estrella, ustedes van a decir, uy, ya nació Jesús o ya nació Salvador. Entonces, si ellos vieron la estrella fue porque alguien les anunció lo que significaba esa estrella, ¿cierto? ¿Sí ves la diferencia? ¿Cómo lo ves, Erwin? ¿Cierto que tiene sentido? Sí, la verdad, desde muy pequeño yo me preguntaba esas cosas. Yo decía, pero ¿cómo así unos magos? Y yo me los imaginaba ya con sus vainas, como unos chamanes. Entonces, sí, después fui entendiendo muchas cosas. Entonces, para que entendamos la palabra sabio, quiere decir vidente o soñador, ¿sí? Ellos eran unos videntes o eran soñadores, o sea, que tenían sueños. ¿Quién más era vidente o soñador? Daniel, ¿cierto? Daniel también era un sabio o un soñador. Entonces, en la época antigua, ¿saben de dónde salió la palabra mago? Lo que pasa es que en la época antigua se le decía mago, a Daniel fue escogido como el mayor mago, ¿sí? Pero Daniel no era mago, Daniel era un sabio, sino que se le nombró así, de ahí vino esa traducción mala de mago. Pero realmente estos eran sabios, o sea, ellos conocían la profecía y fueron a ver dónde se cumplió la profecía, ¿cierto? ¿Quién fue el que los guió para que llegaran donde Herodes? A esos sabios. Sí, pero ¿qué fue lo que vieron? La estrella, ¿cierto? O sea que la estrella era el Waze de esa época.
Les voy a hacer una pregunta porque yo sé que estamos ya con tiempo. Voy a hacer algo cortico acá. Vamos a partir un momentico lo de los sabios, pero ¿le entendieron bien esa parte de los sabios? ¿Sí? Entonces, vamos a cortarlo aquí un poquitico, vamos a verlo aquí adelante y después cuando volvamos a retomar esta clase lo volvemos a ver un poquito, ¿no? Pero quiero llevarlos es aquí. Veámoslo, el mismo Mateo 2:9 al 11. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 2:9 al 11. Ellos habiendo ido al rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero ¿A dónde siempre llegaron los sabios? Dice que al entrar en la casa. Entraron a una casa, ¿sí ves? No entraron a un. O sea, para empezar, los sabios fue a una casa. ¿Sí ves? No entraron a donde un pesebre que creímos. Y tampoco entraron 3. Simplemente que llevaron fue 3 regalos y de ahí sale que entraron 3. ¿Sí? ¿Y a quién encontraron en esa casa? ¿A quién vieron? ¿Qué fue lo que leyó Arturo la última? A María. A María y a José, a María y a Jesús nomás, ¿sí? Ahí ya no estaba José. Entonces, eso pasó más o menos al año y medio de haber nacido Jesús. Porque Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí lo entiende, Maribel? Sí, sí, lo estoy entendiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece difícil o es comprensible? No, es comprensible, comprendo perfectamente, sino que estaba analizando los tiempos, lo que estaba mencionando y la lectura también la estaba haciendo nuevamente para poder entender que sí, ya él había crecido y ya cuando ya había pasado la matanza de los menores para poder ellos llegar a visitar y llevarle los presentes. O sea que ya él tenía mayor edad, ¿cierto? Por eso dice Sí. que Herodes mandó matar, según la visión o la profecía, a los menores de 2 años. Menores de 2 años. O sea que los sabios llegaron fue después que los pastores, ¿sí ven? Y llegaron fue a una casa. Sí. ¿Cómo te parece, Stephanie, esa parte? No, tremenda. Yo estoy entendiendo todo nuevamente. Nos vendieron una historia muy loca. Bueno, vamos a terminar. Perdón. Diferente. Es completamente diferente a la que yo creía, la de Hollywood. Exactamente. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Si tú lo celebras mal, ¿qué pasaría? ¿Qué puede estar pasando? Claro. No, pues estoy pecando, estoy llevando toda la contraria de lo que realmente es. Exactamente. Entonces, yo quiero decirles esto. Hay muchas cosas que Dios nos está mostrando en estas enseñanzas donde nos está sacando a la luz de muchos errores. ¿Sí? Voy a terminar con esto rápido y lo continuamos si Dios quiere. ¿Sí? Vamos a terminar con Lucas, perdón, ya les digo, Lucas 2. ¿Sí? Ya les digo cuál parte. Vamos a terminar con esta para que puedan descansar. Por eso es que les decía que las enseñanzas tienen mucho por aprender y realmente son largas, ¿no? Porque tienen mucho. Vamos
a Lucas 2. Dos, 39 y 40. Y terminamos con esta. ¿Quién quiere leer? Lucas 2, Después de haber 39 y 40. cumplido, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea que cuando habla de la naturaleza de Cristo Jesús como hijo, muestra que él creció con María y José, ¿cierto? Obviamente, pero lo muestra como un niño que va creciendo con una mamá y un papá que los cuida, digámoslo así, ¿cierto? Entonces los papás, como lo cuidaban, tenían que seguir toda la ley que exigía Dios a través de Moisés, ¿no? De las enseñanzas que Dios, los mandatos que dio a través de Moisés. Ahora, ¿qué dice el 2:41? Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué ellos iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua? Porque era parte de la tradición, ¿no? Amén. ¿Quién tiene otra idea de esa parte? ¿Por qué Jerusalén, mejor dicho? Porque ahí se celebraba la Pascua. Entonces, lo que pasa es que el pueblo de Israel David había construido el templo, ¿cierto? El templo el templo que construyó Salomón. Allí se hacían los sacrificios, se llevaban los corderos y los becerros, ¿sí? Entonces, siempre que se celebraba la Pascua, toda la nación de Israel, independientemente de donde vivía, tenía que ir donde se había construido el templo. Por eso tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Sí entienden? Entonces, tenían que ir, si ellos vivían en Belén, si ellos vivían en Galilea o en cualquier otro lugar, tenían que ir todos los años a celebrar la Pascua. ¿Quiénes fueron a celebrar esa Pascua? Según lo que le vimos ahí. Pues María y José con el niño. No, ahí dice que María y José nomás. Sí, cada año los padres, los padres, sí. Iban sus padres todos los años. Sí. Amén. ¿Cierto? Y el 2:42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén y conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Pero con quién subieron? Con Jesús, cuando él cumplió 12 años. Ahora, ¿por qué lo llevaron hasta los 12 años? Iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo llevaron hasta los 12 años? No muerde, conté. No, yo iba a preguntar lo mismo, ¿por qué hasta los 12 años? Bueno, porque según la ley, después de los 12 años era que se consideraba que ya estaba crecido. Entonces, todo varón, ella era llevado también a esa Pascua. Por eso fue que lo llevaron. Ya tenía la edad. ¿Cierto? Ya tenía la edad en ser llevado. Y creo que esa es una edad donde se adquiere conciencia también ya de pecado y... Amén. Exactamente. También es la edad donde uno empieza a discernir el bien y el mal. O sea, prácticamente como que se despierta, ¿no? Entonces, pero hay una parte que ustedes leyeron, que es donde quiero terminar para que ustedes se queden con esta palabra, porque esto va a ser poderoso para todos. ¿Por qué dice así? Y cuando fue de 12 años, o sea, Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Por qué dice costumbre? ¿Por qué creen que dice costumbre ahí? Porque era una costumbre. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Saben por qué? Porque se convirtió en una costumbre. Por eso dice costumbre. O sea, muchas leyes de los hombres o mandatos se convirtieron en costumbre. María y José fueron a la Pascua
como era la costumbre. Les voy a hacer una pregunta. ¿Fallaron María y José? ¿Falló María? ¿Ustedes creen que María falló alguna vez con Jesús? ¿Cuándo falló? ¿Cuándo la embarró? No es algo que esté registrado, pero pues tuvo que haber fallado muchas veces. ¿Está registrado, Licha? Bueno, cuando se le perdió, por ejemplo, es una falla. Exactamente. Ahí la embarró. ¿Quién deja tirado un hijo? Sí, o sea, me refiero que tuvo que haber muchas fallas que no hayan quedado registradas porque pues es humana, Por eso. ¿sí? Pero ¿Quién? registrada, claro, la pérdida del niño. Amén. ¿Quién deja tirado un hijo a los 12 años? ¿Sí? ¿Por qué lo dejaron tirado José y María? Se descuidaron. Porque se había convertido en una costumbre. Entonces, ¿qué sucede? Ellos iban a la Pascua, pero como era una costumbre, ellos se devolvían igual, porque se había convertido en una tradición, ¿cierto? Y dejaron tirado a Jesús. ¿Cuándo se dieron cuenta que dejaron tirado a Jesús? Sigámoslo leyendo ahí, ¿sí? Como 4 días, 3 días. El 43 y el 44. Un día. Al día, se dieron cuenta después de un día que lo habían dejado tirado. Sandrita, ¿cuándo te das cuenta tú que has tirado a tu hijo? No, a los segundos. Entonces, ¿cómo José y María dejan tirado a Jesús y se dan cuenta después de un día? ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Bienestar familiar. Ahora, voy a terminar con esta porque esta es la parte importante de la enseñanza. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una secuencia, pero Dios me había mostrado que les enseñara esto? Porque resulta lo siguiente. Nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, también dejamos tirado a Jesús por causa de la costumbre. Por causa de que terminamos siguiendo una tradición o terminamos siguiendo algo normal y no nos damos cuenta, ¿sí? La pandemia trajo un despertar a muchos cristianos y una sacudida, porque nos despertó de una costumbre. Solamente estábamos asistiendo a la iglesia cada 8 días o cada 3 días, en fin, y se convirtió en alabar y adorar, pero no nos dimos cuenta que habíamos dejado atrás a Jesús. No nos dimos cuenta que estábamos dejando atrás. José y María dejaron atrás a Jesús y se dieron cuenta después de un día. ¿Ustedes se imaginan el dolor de ellos dos y el susto? ¿Y sabes qué? Yo me imagino que que José le dijo a María, pero si tú eras la que lo traía. Y María tal vez le dijo, no, pero tú eres el papá, pero mejor dicho. Y yo imagino que ellos se sentaron juntos y dijeron, perdimos al Hijo de Dios. ¿Entienden eso tan fuerte? Perdimos al Creador de los cielos y de la tierra. Lo dejamos atrás. Nos olvidamos de Él. ¿Ah? ¿Dónde vamos a traer otro hijo igual? ¿Dónde vamos a criar otro igual? ¿Sí? ¿Y saben cuánto tiempo duraron? 4 días, 3 días durando. O sea, pasaron otros 3 días hasta que lo encontraron. Ustedes se imaginan la angustia de ellos todas las noches diciéndose el uno al otro, ¿qué hicimos? Porque nos convertimos en una religión, nos convertimos en una costumbre y nos olvidamos de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que habita en nosotros, Él es el que habita en cada uno de nosotros y muchas veces lo olvidamos por causa de la costumbre o de la tradición, por causa de nuestros problemas, por causa de nuestros afanes, por causa aún de nuestro trabajo, por causa aún de nuestras cosas que ponemos más importantes que Él. Y también nosotros lo hemos dejado atrás muchas veces. Y también por causa de la tradición también nos hemos olvidado del Hijo de Dios que está en nosotros. Eso fue lo que pasó. Y cuando ellos regresaron, dice la palabra que después de un día se dieron cuenta y regresaron a buscarlo. Pero lo buscaron en muchos lugares. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo.
En el templo. Entonces, buscaron en todos los lugares menos donde tenían que buscar. ¡Wow! Porque Jesús sí sabía para qué era la Pascua. Jesús estaba en el lugar donde se tenía que celebrar la Pascua. ¿Sí entienden? Él no estaba por tradición, sino por revelación. ¿Sí? Y resulta que, miren lo que pasó. Le damos el 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el 47, por favor. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí ve? Jesús sí estaba haciendo lo que tenía que hacer en la Pascua, pero María y José fueron por tradición, por costumbre. Tremendo, ¿no? Ahora miremos, llegó María, como cualquier mamá, después de que encuentra a su hijo, mire lo que dijo María, el 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí a tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso lo harían ustedes también si se les pierde un hijo, ¿cierto? Sí. Todos lo haríamos, ¿no? ¿Sí? Pero miren pero ¿qué le contestó Jesús? Sigamos el siguiente versículo. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si un hijo les contesta eso a ustedes, ¿ustedes qué dirían? ¿No le hubieran reventado la cara? Le volteó el bastante. Pues ojalá un hijo le contestara a uno así. ¿Sabes? Tienes toda la razón. Jesús lo que hizo fue redarguirlos. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a su mamá y a su papá, prácticamente terrenales, ¿no? Les digo, yo estoy en las cosas de mi Padre. ¿En qué están ustedes? ¿En cuál andan ustedes? ¿Ustedes se imaginan cuando se regresaron con María y José y con Jesús? ¿Cuán redargullidos estaban? ¿Ustedes creen que después lo iban a olvidar? ¿Después lo iban a dejar tirado? Yo creo que nunca más. Obviamente nunca más pasó, pero yo creo que nunca más se les pasó por el corazón volverlo a descuidar, ¿sí o no? Yo quiero decirles esta noche lo mismo, hermanos, en Cristo, hermanas en Cristo. Muchas veces hemos hecho lo mismo. Muchas veces hemos puesto nuestros problemas primordiales y muchas veces Dios nos está diciendo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me dejaste? ¿No ves que estoy en los negocios de mi Padre? ¿En qué negocios estás tú? ¿En qué andas tú? ¿En lo mismo o conmigo? ¿Sí? ¿Cuál es tu prioridad? ¿En qué se convirtió? Parece que tus problemas son más grandes que el dejarme a mí atrás, cuando no has entendido que conmigo es que puedes solucionarlos, es que pueden empezar a enderezarse, es que puedes caminar recto. Pero si me dejas atrás, sin mí nada puedes hacer, porque conmigo todo es posible. Pero si me dejas atrás, no puedes. ¿En qué se convirtió tu vida? ¿En religiosidad? ¿En qué se convirtió? ¿En orar por orar? ¿Clamar por clamar? ¿O en una relación? Yo sé que muchos no tienen el problema, pero tal vez muchos sí. Pero esta enseñanza nos está diciendo que Jesús es más que lo que creíamos de un burro y una oveja, de un burro y una vaca a un lado. Jesús es más de lo que nos enseñaron de tres magos, ¿sí? De Baltasar, de Gaspar. Jesús es más de lo que nos enseñaron, ¿sí? De lo que hemos creído, de un pesebre que creímos que nació en un pesebre. O sea,
O sea, José y María nacieron tocando una puerta y llegaron tarde. Y casi que el niño se les viene en la avenida o en la calle o en el parque. Eso no hizo Dios con él. Hoy nos está enseñando el Señor que Él es misericordioso, que Él es perfecto y poderoso, y que todo pasó por el plan perfecto de Él. Nació en el pesebre por el plan perfecto de Él para representar lo que Él es, el alimento. ¿Sí? ¿Y sabes qué está diciéndonos el Señor hoy para terminar esta enseñanza? Él te está diciendo, a ti como a María y a José, el que está en ustedes es mi hijo. El que está en ustedes es el hijo del creador del cielo y de la tierra. No es cualquiera. Es el hijo de Dios. Es el perfecto y el poderoso. Es el que debemos cuidar. Es el que vive en nosotros y permanece en nosotros. Él quiere que si hoy eso no está pasando, nos arrepintamos. Si es más importante nuestros problemas, nuestras situaciones, lo que estamos viviendo, que Él las conoce. ¿Sí? Y si hemos dejado de pensar, de creer que Él está en nosotros y los hemos olvidado, Él quiere un arrepentimiento en esta noche de parte de todos nosotros. Señor, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos perdón por no valorar que somos templo tuyo. Te pedimos perdón porque si criticamos o juzgamos a María con esta enseñanza o a José que te dejaron tirado, también lo hemos hecho, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a valorar lo que somos, a entender lo que somos y a permanecer constantemente en esa relación, que no se pierda, para que esa relación transforme nuestras vidas. A veces creemos que nuestros problemas más grandes, pero nuestros problemas serían pequeños si viviéramos conforme a lo que tú vives en nosotros. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos y a saber qué tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo te pareció la enseñanza, Ligia? O esta parte, porque esta es una parte nomás. Tienes apagado el micrófono. Que sentí pues el baldado de agua fría con amor, la verdad. Dura. Una enseñanza muy hermosa y digamos que confrontadora. Y que siempre yo había pensado por qué Dios permitió tanta, no es humildad en ese nacimiento, sino como más bien un poquito de, no sé si se puede decir, pero lo veía un poco como en miseria y no entendía. Y posiblemente pasaba la lectura muy rápido porque pues veía la imagen en el pesebre, no tanto Hollywood, la verdad, sino como la imagen en el pesebre y como la crianza que tuve desde niña en el colegio, como que se ve a un Jesús